Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación a este panel y sumarme a las felicitaciones por el aniversario del DEMRE. Para entrar rápidamente en materia, son solo 15 minutos, además suena la alarma, así que uno no se puede esconder de eso. Bueno, a mí me pasa con frecuencia que siento que habito en un universo paralelo. Por la verdad es que por mi trabajo, la experiencia del día a día tiene que ver con otros temas. O otro punto de vista, otra perspectiva. La pregunta que a mí me surge, ¿cierto?, de lo que contempla el proyecto de ley del establecimiento de un sistema único de admisión, sistema único hay que entenderlo, ¿cierto?, un sistema obligatorio para todas las instituciones, no sé si único en el sentido que todas las instituciones tengan que usar los mismos instrumentos. Se ha planteado que habría una diversificación de instrumentos y que las distintas instituciones y programas podrían escoger entre esos instrumentos. Pero la pregunta que a mí me surge es, ¿por qué el país necesita un sistema único de admisión? ¿Qué problema es el que se quiere solucionar? ¿Y para qué? ¿Qué propósito deberá cumplir? Una de las cosas que llama mucho la atención en general del proyecto de reforma es la ausencia de diagnósticos que uno pueda encontrar, ¿cierto? Un libro de 100 páginas con un diagnóstico de las fortalezas, las debilidades, etcétera, no, por lo menos a mí no me ha resultado posible conseguirlo. Y tampoco me ha resultado posible conseguir cuáles serían los objetivos verificables de mediano o largo plazo sobre qué es lo que sí se quiere lograr a través de esta reforma. El caso de admisión es un caso bien importante porque tendríamos que definir qué entendemos por un sistema de admisión. Normalmente se entiende que es aquel sistema, ¿cierto?, que va a definir quién entra y quién no. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué necesitamos un sistema único de admisión, un sistema único que determina quién va a entrar y quién no va a entrar, cuando en realidad en la actualidad existe un sistema de admisión para una parte del sistema, que es más o menos un tercio, y los otros 2/3 del sistema no tienen ningún mecanismo de selección, ¿cierto? A través del sistema único de admisión son como unas 80.000 vacantes, si la memoria no me traiciona, 84.000 creo que es el último número. Pero hay otros 160.000 personas que ingresan a la educación superior sin pasar por ese sistema único de admisión. O sea, los 340.000 alumnos nuevos más o menos que hay cada año en educación superior, 1/3 usa el sistema único de admisión, 2/3 no lo usa. Quizás usa notas, ranking, PSU, rendida o algún puntaje, pero no pasa por un sistema único. La verdad es que la gran mayoría de esos 2/3 no exige nada que no sea la licencia en enseñanza media, que es el requisito legal. Entonces, y eso es válido para los institutos profesionales y centros de formación técnica que reciben un poquito más de la mitad de los alumnos nuevos del país, y también para una parte relevante de las 30 universidades que no forman parte del sistema único de admisión. Entonces uno dice, si hoy día esas personas se matriculan, ¿cierto?, muchas veces por orden de llegada, licencia en enseñanza media, paga la matrícula, está dentro. Entonces, ¿cuál sería el propósito de tener un sistema único de admisión? Y por lo menos lo que yo he podido entenderle en diversas conversaciones con autoridades del Ministerio de Educación, es que el problema que se quiere resolver es que la plata no alcanza. Se ha planteado, ¿cierto?, la educación superior como un derecho social, gratuidad paulatina, pero la verdad es que la plata no va a alcanzar para que ese derecho pueda ser ejercido por todos. Entonces se necesita un sistema único donde el potencial estudiante que va a tener gratuidad no sean más los estudiantes que la plata. Entonces en realidad parece que ese es el problema que se quiere resolver. Y la observación de países que tienen gratuidad, incluso países que tienen el doble o más del Producto Interno Bruto que tenemos nosotros, es que no hay sistema que sea capaz de darle cobertura universal a todas las personas que quieren estudiar gratuitamente. Entonces uno podría preguntarse, bueno, establezcamos un sistema de asignar los recursos, que son limitados, de acuerdo a algún mecanismo, notas, ranking, PSU, etcétera. Pero ¿por qué habría que obligar a las personas que van a pagar de su propio bolsillo a pasar por un sistema único de admisión? En la actualidad, las becas y los créditos requieren notas o puntaje. La beca Nuevo Milenio, por ejemplo, requiere un 5,0 de nota de enseñanza media para las carreras técnicas.
El proyecto de ley de presupuesto que está hoy día en el Congreso, la glosa para el año 2017, para la gratuidad en IP y CFTs, no requiere nota 5,0. Entonces yo pregunté por qué las becas sí y la gratuidad no, y me dijeron no, porque la gratuidad es un derecho y las becas es un beneficio. Entonces, bueno, en el caso de las becas, que no es un derecho, hay una exigencia académica. En el caso de la gratuidad, para IP y CFT no va a haber exigencia académica. Entonces, naturalmente que se traslada el problema a las instituciones, porque uno tendría que pensar que va a tener más postulantes, ¿cierto?, que vacantes. Entonces necesitamos tener algún mecanismo de selección. Y ahí se nos plantea un problema que yo diría que antes de eficiencia es de justicia. El acceder o no a la educación superior, y hablo en general de educación terciaria, tiene consecuencias muy grandes en las trayectorias de aprendizaje y las trayectorias laborales de las personas. La encuesta CACEN, ¿cierto?, a nivel nacional nos muestra que una persona con el solo cuarto medio, ¿cierto?, tiene un cierto nivel de ingresos que prácticamente duplica cuando tiene un título técnico de nivel superior y luego triplica cuando tiene un título profesional. Entonces el acceder o no afecta mucho la calidad de vida, el desarrollo de la familia, el desarrollo laboral, etc. Entonces un criterio sería, bueno, yo voy a asignar las vacantes escasas en aquellos que tengan mayores probabilidades de éxito futuro. Y sabemos que eso siempre está estrechamente correlacionado con el capital cultural y económico de la familia de origen. Uno podría decir, bueno, hagamos un sistema, no hagamos un sistema que tienda a reproducir las desigualdades de origen, tratemos de combatirlo. Entonces, por ejemplo, establezcamos un sistema basado en acción afirmativa y démosles la vacante a los que tengan peor rendimiento académico. Podría ser un mecanismo de compensación. Pero pareciera que la señal que le vamos a dar al sistema escolar no es muy buena. Sáquese malas notas y asegure su ingreso. ¿Cierto? No parece lógico. Mejor que eso pareciera ser entonces la tómbola. Es curioso porque en la lógica de los derechos la selección en el sistema escolar es combatida, pero en la educación superior se da por sentado. ¿Qué pasa? Y hay una cierta lógica cuando el alumno viene directo, me perdona que hable de alumno o de estudiante indistintamente, sé que a veces hay sensibilidades. Cuando una persona viene directo al cuarto medio, un instrumento como las notas, el ranking de notas o la PSU pareciera tener cierta capacidad predictiva. Pero ¿qué pasa cuando la mayoría de los estudiantes tienen un promedio de 25 años de edad, estudian y trabajan, o 30 años de edad, ¿cierto? En un enfoque de aprendizaje a lo largo de la vida? En un enfoque de que en la sociedad del conocimiento no basta la educación escolar. En un enfoque que de las personas vamos a estar cambiando de carreras laborales, ¿cierto? 5, 6, 7 veces en promedio a lo largo de nuestros 40 años de vida laboral. ¿Cómo hacemos para usar un sistema que se basa en el desempeño del estudiante entre los 14 y los 18 años? Y que en el caso de la PSU mide el currículum científico-humanista cuando uno tiene entre 14 y 18. ¿Qué pasa cuando esa persona tiene 25? ¿Maduró después? ¿O tenía problemas en la familia? ¿No tuvo muy buenas notas? O sea, por los siguientes 40 años su acceso a la educación superior va a quedar determinada por sus notas y ranking de cuando era adolescente. O si quiere dar la PSU va a tener que ir a estudiar un currículum distinto de que él aprendió cuando estaba en el colegio, porque el currículum cambia. Y la PSU pregunta cosas distintas. Aquí en el promedio de edad de este auditorio, ¿cierto?, no está tan cerca de los 18. Y yo quisiera saber cómo nos iría cada uno de nosotros dando la PSU hoy día. Bueno, la gente del TEMRE a lo mejor la ha dado. Yo estoy seguro que me iría pésimo. Lo veo en mis hijos. Tengo un par de hijos universitarios, otros que están prontos a salir del colegio. Y veo que ellos aprenden cosas que yo no tengo idea de qué se tratan. Y que eso, si yo la tuviera que dar la PSU hoy día, lo más probable entonces que no entraría lo mismo que entré hace ya algunos años. Entonces, ¿cómo se distribuyen las oportunidades? Es la pregunta de fondo. La postura que nosotros tenemos como institución y como asociación no es un sistema para seleccionar quién entra y quién no. Es un sistema para hacer más adecuado el ingreso, donde siempre el objetivo es que las personas puedan entrar, pero que entren con un diagnóstico, ¿cierto? Se mencionaba un placement test,
¿cierto? Una prueba que nos permita saber en qué parte de la trayectoria de aprendizaje está esa persona en particular, para poder construir a partir de ese punto en adelante. Y esa misma prueba podría servirle de retroalimentación al propio estudiante y a su propio establecimiento de origen, pero no en términos de promedio, ¿cierto? Uno cuando está en un colegio, ¿cierto? Sabe que un estudiante, o cuando uno recibe a un estudiante, sabe que el estudiante tuvo 620 puntos. Pero no sé qué pregunta tuvo buena y cuál mala. No lo sabe el estudiante, no lo sabe su colegio de origen, no lo sabe la institución que lo recibe. Entonces no es un instrumento que sirva como evaluación diagnóstica para poder determinar qué unidades específicas necesitamos reforzar, qué nivelaciones o remediales hay que hacer con esa persona en particular. Entonces la lógica, y alguna conversación hemos tenido con el DEMRE, ¿cierto? Porque el DEMRE es de las capacidades profesionales que hay en Chile muy destacadas, ¿cierto? Y tratándose de este tipo de instrumentos, existe el potencial de trabajar con un sistema entonces donde yo no le llamaría un sistema de admisión, aunque la palabra no implica necesariamente que sea selectivo, ¿cierto? ¿Cómo poder diseñar un sistema de admisión inclusivo? Que es lo que el proyecto de ley dice en su mensaje, ¿cierto? Que el gran propósito es la inclusión y la calidad. Sin embargo, luego los instrumentos que ahí se diseñan no necesariamente están alineados con los objetivos de inclusión y calidad. En este caso particular, y con esto termino, entonces, el sistema de admisión que nosotros imaginamos hacia el futuro es un sistema inclusivo que permita retroalimentar a los individuos y a los establecimientos para que esa información sea útil en sus procesos de mejoramiento continuo, y esto independiente si se trata de modalidad técnico-profesional o científico-humanista, porque las personas tienen la mala costumbre de querer cambiarse, ¿cierto? Lo digo en sentido irónico. Una persona que a lo mejor su familia determinó por razones geográficas o sociales que iba a estudiar en un determinado liceo técnico, una determinada especialidad, pero que en realidad en el futuro se le pueden presentar otras oportunidades. La decisión que muchas veces se toma del orden de los 14, 15 años no puede determinar qué es lo que va a seguir haciendo la educación superior 10, 15, 30 años después. Y yo digo, bienvenida sea esa posibilidad de cambiar que pueda tener esa persona, cambiar su trayectoria. Y lo mismo un científico humanista puede decidir estudiar una carrera técnica. Entonces, pensando en un sistema de cualificaciones, ¿cierto? En el aprendizaje a lo largo de la vida, a cualquier edad, en cualquier condición, que las personas puedan seguir aprendiendo, particularmente seguir preparándose y actualizándose para su desempeño laboral, es que necesitamos un sistema entonces que se pueda adecuar a la necesidad de las personas y no, como muchas veces ocurre, que las personas se tienen que adecuar a las necesidades del sistema. Muchas gracias.